se enrolla en forma de estructura helicoidal y cuando se retuerce mucho, contiene gran cantidad de energía magnética libre almacenada. A veces incluso se enrolla tanto que incrementa aún más esa energía. Estas protuberancias de plasma pueden durar semanas o meses, pero al final la energía almacenada debe liberarse y la masa sale proyectada hacia el espacio. Donde el campo magnético del Sol está más retorcido y es más complejo, el calor que bordea desde abajo está cubierto y el material se ha enfriado al menos 1000 grados. Como resultado, aparecen manchas relativamente oscuras en la superficie solar denominadas manchas solares. Estas manchas solo parecen oscuras comparadas con el material incandescente que las rodea. Si hubiese algún modo de colocar una de ellas aislada en el espacio, brillaría 10 veces más que la luna llena. Estas manchas, que parecen diminutas, en realidad son cráteres de plasma tan grandes como toda la Tierra. Galileo fue uno de los primeros científicos modernos que observó las manchas solares. Utilizando un telescopio, proyectó la imagen del Sol sobre un papel y la dibujó. Se percató de que las manchas se movían por la superficie de la estrella, lo cual fue el primer indicio de que el Sol rotaba. No solo rota el Sol, sino que las propias manchas solares pueden girar como huracanes sobre la superficie solar. Y cuando lo hacen, las líneas de su campo magnético se retuercen en extremo. Al retorcerse, esas líneas magnéticas acumulan más energía y por tanto pueden producirse grandes erupciones. Imaginen que una goma es una línea del campo magnético. Si le damos vueltas y la retorcemos a tope, tendrá tanta energía que cuando la soltemos se liberará. Si cogemos una goma sin retorcer y la soltamos, no liberará energía. Cuando una mancha solar libera su energía magnética, el producto es una explosión de las más colosales del sistema solar. Las llamaradas solares. Una sola llamarada libera una energía de 1000 millones de megatones, la que producirían 1 millón de erupciones volcánicas en la Tierra. Aparecen como regiones muy iluminadas. Despiden tanta luz debido a su altísima temperatura, del orden de los 6 millones de grados centígrados, y pueden durar horas. Su energía es descomunal. El conjunto de la explosión equivale a millones de bombas nucleares que salgan de la superficie del Sol a un tiempo. Las llamaradas solares no solo se proyectan hacia el espacio, también canalizan partículas de gran energía hacia una capa del Sol llamada cromosfera, donde transfieren rápidamente su energía, igual que la bola blanca golpea a las otras bolas en el billar. La bola blanca actúa como una de esas partículas cargadas de gran energía que salen de una llamarada. La bola blanca golpea muy rápido la primera bola y cuando impacta con ella, transfiere la energía al resto de las bolas, que después se dispersan debido a la energía que les han transferido. Si una gran llamarada expulsa suficientes partículas cargadas de energía a la vez, empiezan a suceder cosas extrañas. Aquí vemos imágenes reales de un seísmo solar. En 1998 se produjo una llamarada solar en la corona que fue tan potente que el material que cayó sobre la superficie del Sol la golpeó con muchísima fuerza y provocó una onda expansiva. Aunque pueden parecer ondas en un estanque, en realidad son olas de 3 kilómetros de altura que se desplazan a una velocidad máxima de 402.000 kilómetros por hora. El seísmo solar de 1998 había alcanzado 11,3 en la escala de Richter, más de 1 millón de veces más fuerte que el terremoto de San Francisco de 1989. Para sacudir la superficie del Sol de ese modo, la llamarada solar tuvo que liberar una cantidad colosal de energía. La misma que se liberaría si cubriésemos toda la masa terrestre con un montón de dinamita de 1 metro de altura y la hiciésemos estallar toda a la vez. Por tanto, no se trata de explosiones pequeñas.
Los terremotos no son los únicos fenómenos naturales con equivalente en el Sol. Una llamarada también puede desencadenar un tsunami solar, ya que las oleadas de plasma de la atmósfera solar viajan a 1 millón de kilómetros por hora, extendiéndose por toda la superficie de la estrella en cuestión de horas. Aunque los seísmos y los tsunamis solares no representan peligro alguno para la Tierra, la violenta actividad de las llamaradas con frecuencia desencadena erupciones peligrosas denominadas eyecciones de masa coronal o CME. En una CME, la energía de una llamarada desprende un cúmulo de plasma de gran carga radiactiva de la atmósfera solar. Las eyecciones de masa coronales varían de velocidad, pero pueden alcanzar de 1200 a 1400 kilómetros por segundo, una velocidad enorme, y expulsan una cantidad enorme de material. Puede ser una cantidad equivalente a la masa del monte Everest, la que salga proyectada del Sol al espacio. ¿A dónde va ese plasma radiactivo a altísima temperatura cuando sale del Sol? A veces surca el espacio sin provocar daño alguno. Otras veces puede acercarse bastante a nosotros. Las eyecciones de masa coronal del Sol son tal vez las amenazas más peligrosas que se hayan conocido. También denominadas tormentas solares, expulsan enormes masas de partículas supercargadas a 150 millones de kilómetros a través del espacio. La mayoría tarda varios días en viajar desde el Sol a la Tierra, pero algunas recorren el sistema solar a 10 millones de kilómetros por hora, alcanzando nuestro planeta en menos de 16 horas. Esas tormentas pueden provocar corrientes en la exosfera, inutilizando satélites e instalaciones de suministro eléctrico, y poseen potencial para causar tanta destrucción en nuestras infraestructuras como un huracán o un tornado. Pero ¿quién vigila en la Tierra estas peligrosas tormentas cósmicas? Esta es la sede de la Dirección Nacional Oceánica y Atmosférica que alberga el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Sus predicciones, observaciones y alertas diarias son información esencial para la vida diaria de nuestro planeta. Pero aquí trabaja un grupo menos conocido de meteorólogos, en una sección especial denominada Centro Ambiental Espacial. Nuestra tarea principal es controlar el Sol y gestionar las alertas, las observaciones y advertencias sobre la actividad solar. Buenos días. Bienvenidos a la reunión matutina. Tenemos una llamarada en la parte oriental. Puede ser una CME. No hemos detectado protones, pero sí electrones. Esa zona estuvo muy activa en diciembre, así que en las próximas 2 semanas puede que aumente la cosa. Estos vigilantes espaciales están muy pendientes de las tormentas solares que podrían alterar la vida en la Tierra. Las nubes de una tormenta solar están formadas por partículas cargadas, así que inicialmente son desviadas en torno al planeta por nuestro campo magnético, igual que las olas rompen en torno a la proa de un barco. Es un detalle muy importante, porque si chocasen directamente con la exosfera, haría añicos partes de la atmósfera. Una de las razones por las que Marte no tiene atmósfera es la de que no tiene un campo magnético interno fuerte. De modo que poco a poco, a lo largo de millones o miles de millones de años, la atmósfera se fue desintegrando gradualmente por influencia del viento solar y las eyecciones coronales que pasaron por el planeta. Pero nuestro campo magnético no es el campo de fuerza perfecto de las películas de ciencia ficción. Algunas partículas pueden penetrarlo, cargando la termosfera. Las tormentas solares incluso doblarán y romperán las líneas del campo magnético en el extremo más alejado de la Tierra, permitiendo que las partículas cargadas vuelvan por las líneas magnéticas hacia el polo norte y el polo sur. Las tormentas de potencia extrema deforman el campo magnético todavía más, provocando corrientes eléctricas que cubren los continentes. Cuando esto ocurre, las instalaciones como los tendidos eléctricos de largo alcance pueden verse sobrecargadas. Puede causar daños a los transformadores en ambos extremos de la línea. De hecho, en 1989, la mayor parte de la provincia canadiense de Quebec se quedó a oscuras debido a la destrucción de un transformador por una tormenta solar.
Si una tormenta solar afecta a nuestras redes de comunicación, a todas las compañías eléctricas y a todos los servicios de los que dependemos, puede producirse un caos de primer orden. Si los suministradores de energía tienen tiempo para reaccionar, pueden reducir la cantidad de electricidad en las líneas y evitar la catástrofe. Los operadores de los satélites también pueden prepararse para el ataque con un aviso a tiempo. Cuando se avecina una gran tormenta espacial, se apagan algunos de los satélites para que la tormenta no provoque cortes eléctricos ni inutilice de algún otro modo el satélite. O sea que cuanto antes se avise, mejor. No saldríamos a navegar sin asegurarnos de que el tiempo va a ser bueno. De igual modo, cuando tenemos una red de suministro, como un tendido eléctrico o telefónico, que pueden verse afectados por el clima en el espacio, necesitamos saber el pronóstico del tiempo para obrar en consecuencia. Las tormentas solares también interrumpen las comunicaciones de alta frecuencia utilizadas en aviación. En los años 80, el Air Force One transportaba al presidente Reagan en un viaje a China cuando se produjo una tormenta solar. Todas las comunicaciones quedaron cortadas varias horas, aislando por completo al jefe de gobierno de los Estados Unidos. Es tan esencial como el pronóstico del clima terrestre. Cuando se avecina un tornado, sabemos que urge informar al público para que la gente sepa lo que va a ocurrir. Lo mismo ocurre con el clima espacial. Los que dependen de esa información necesitan conocerla y cuanto antes. Hace tan solo unas horas detectamos una eyección de masa coronal. Comprobaremos a dónde se dirige esa masa y después podremos medirla y ver cuánto podría tardar en llegar a la Tierra desde el Sol. Vemos una enorme explosión de material que sale del Sol. Fíjense en esta imagen pequeña. Aquí tenemos el Sol cubierto. Y miren la masa que sale proyectada al espacio. Es enorme, descomunal. Como las líneas magnéticas surgen del Polo Norte y del Sur, la energía de las tormentas solares tienen acceso fácil a esas zonas. Por esa razón, a los expertos les preocupa que los que viajen en avión sobre los polos durante una potente tormenta puedan verse expuestos a niveles dañinos de radiación. Tal vez una dosis igual a 100 radiografías. No es algo para tomarlo a la ligera porque no sabemos si esa radiación podría volverse más intensa de repente mientras un avión está en vuelo. La amenaza de la radiación solar es solo otra razón más para que los científicos vigilen con detenimiento el Sol. Es importante saber, sobre todo actualmente, qué ocurre en el Sol. La Tierra no es una isla. Nos afecta todo lo que ocurre en el sistema solar. Las manchas solares son las desencadenantes de la mayoría de las tormentas solares. Por eso los científicos las vigilan meticulosamente a medida que rotan a través de la superficie del Sol. Posición, posición, posición. Esas eyecciones de masa coronal son algo habitual en el Sol. Muchas de ellas se aprecian en la parte visible del Sol y otras en la posterior. Las de la posterior no están orientadas hacia la Tierra, así que son menos preocupantes. A medida que el Sol rota y la región activa se sitúa cada vez más cerca del centro del disco orientado hacia nosotros, entonces sí que debemos preocuparnos. En el centro del Sol, a medida que va rotando, está la zona crítica. Cuando la mancha solar rota y empieza a estar orientada hacia la Tierra, es cuando nos debe preocupar la tormenta. Si entonces se produce una gran tormenta, puede apuntar directamente hacia la Tierra y toda la potencia del estallido azotará el planeta. Es como apuntar con una escopeta hacia un objetivo. Cuanto más certero es el impacto, más dañinas serán las consecuencias. Pero el gran peligro también alberga una belleza inigualable. Las tormentas solares generan majestuosos espectáculos lumínicos planetarios. Las relucientes cortinas de color llamadas aurora boreal. Las auroras funcionan como letreros de neón a enorme escala.
En un letrero de neón, la electricidad introduce partículas cargadas en un tubo lleno de gas. Las partículas del gas se activan y se iluminan. Si el tubo solo tiene neón dentro,